Buenas tardes. Desde la Asociación Española contra el Cáncer de la Junta de Barcelona hemos organizado este webinar sobre medicina de precisión, que es un reto presente y futuro. ¿Por qué? Porque es un tema absolutamente de actualidad y que abre la puerta a la esperanza. Por esta razón, agradecemos muchísimo la colaboración de Bayer, Janssen y Palex, que han hecho posible este encuentro. Hoy nos acompañan y tenemos la oportunidad de escuchar a ponentes de relieve y experiencia en este ámbito, a los que agradecemos su participación y a los que les doy la bienvenida. En primer lugar, tenemos al doctor Joaquín Mateo, que es investigador principal del Grupo de Investigación Translacional de Próstata del Vall d'Hebron, en el BIO, y oncólogo de este mismo hospital. Bienvenido. Tenemos también a la doctora Lorena Fariñas, que ella viene del Hospital Vall d'Hebron, concretamente del IOB Institute of Oncology, que está dirigido por el doctor Tabernero y el doctor Baselga. Las principales áreas donde esta doctora enfoca su investigación son los ensayos clínicos en cáncer de ovario, endometrio y cervix. También nos acompaña la doctora Basté, del Hospital Clínico. Ella pertenece al Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico dirigido por el doctor Prat. Y la doctora Basté trabaja en la unidad de tumores de cabeza y cuello. También tenemos la suerte de contar con el doctor Josep Malvey, que es un referente mundial en la investigación del melanoma y del cáncer cutáneo. Él es el director del programa de la unidad de cáncer de melanoma del Hospital Clínico de Barcelona. Y finalmente la doctora Inés Guix, que nos acompaña desde el otro lado del Atlántico, desde San Francisco, y que es oncóloga radioterápica que se formó en el servicio de oncología radioterápica que dirige el doctor Guedea y que actualmente está trabajando en una beca en la Universidad de California. Bienvenidos a todos. En primer lugar, voy a dar paso al doctor Mateo para que nos explique un poco qué es eso de la medicina de precisión. ¿Por qué es tan importante? Adelante. Bueno, muchas gracias, María Ángeles. Hola a todos. No puedo ver a nadie de los que estáis al otro lado. La verdad es que es una pena, pero quería daros la bienvenida, agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer que organice eventos como estos, porque yo creo que son muy importantes. Por desgracia, no nos podemos ver en persona. Nos encantaría poder haber estado en las Corts hoy, compartiendo con vosotros, charlando con un café, pero estos tiempos que vivimos, esto es difícil, ¿no? Y no sabemos cómo podemos hacerlo y hay que felicitar a la ICC por seguir adelante y seguir intentando estas cosas y acercarnos, ¿no? Porque en el fondo esto va de acercar la medicina y la ciencia a todo el mundo, y acercarnos cuando estamos tan lejos es complicado, pero vamos a intentarlo. Entonces, a mí me han pedido que un poco explicara las bases de qué es la medicina de precisión. Supongo que podéis ver mi pantalla ahora, que podéis ver las diapositivas, pero ver un poquito las bases que introducen los temas que van a ir hablando mis compañeros, ¿no? ¿Qué es la medicina de precisión en cáncer y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Entonces, intentando empezar por los básicos, ¿no? ¿Qué es el cáncer? El cáncer en realidad son un grupo de enfermedades donde células nuestras, de nuestro cuerpo, células normales, se vuelven anormales y se empiezan a multiplicar de forma descontrolada y invaden otras áreas del cuerpo que no es donde les tocaría estar. Esto es un concepto muy diferente a, por ejemplo, una enfermedad infecciosa, donde es un agente externo que entra en nuestro cuerpo. Aquí son nuestras propias células las que han cambiado y se han vuelto anormales. Y eso, de cara al tratamiento, tiene una implicación, porque lo que vamos a intentar hacer es atacar a las células que se han anormalizado, pero sin atacar a aquellas células muy parecidas que siguen siendo normales. Y la medicina de precisión precisamente lo que intenta es ir al detalle de cómo podemos atacar esas células en concreto sin molestar a nuestras células normales, porque cuando los tratamientos atacan a nuestras células que siguen siendo normales es cuando tenemos efectos secundarios del tratamiento. Entonces, vale, el cáncer es un grupo de enfermedades, decíamos, ¿no? ¿Cómo clasificamos el cáncer? ¿Cuál es la taxonomía de la enfermedad? Pues hasta ahora clasificábamos el cáncer básicamente según el órgano donde habíamos empezado, ¿no? Es un cáncer de mama porque las primeras células han salido en la glándula mamaria. Es un cáncer de colon porque las primeras células que se han vuelto anormales estaban en el colon. Un cáncer de pulmón, un cáncer de piel, que hay diferentes tipos, ¿no? Esta es la clasificación principal.
Luego, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Se ha quedado en ese órgano inicial o se ha ido más allá a otros órganos? ¿Es un cáncer localizado o metastásico? Y luego, ¿cómo se ve al microscopio? 2 o 3 parámetros para clasificarlo un poco. Y con estas tres variables, el lugar donde se ha iniciado, a dónde ha ido y cómo se ve en el microscopio, es con lo que realmente decidíamos si el paciente o la paciente debería recibir cirugía o radioterapia o quimioterapia o una combinación de los diferentes, y si es una quimioterapia, cuál le puede ir mejor. Ahora sabemos que realmente esta forma de clasificar el cáncer es muy imprecisa de cara a elegir el mejor tratamiento, y hay que intentar refinar la clasificación, hacer subgrupos dentro de los subgrupos para acabar definiendo a ese cáncer no según dónde ha iniciado, no según dónde está, sino según las características que determinarán cuál es el tratamiento que puede funcionar mejor en cada paciente. Entonces, de alguna manera, en los últimos años lo que hemos conseguido gracias al avance tecnológico y las técnicas de test molecular y de secuenciación genómica es intentar identificar la piedra roseta en cada tipo de cáncer. Esto, por ejemplo, os pongo, es en cáncer de próstata, que es el estudio en el cual yo estuve involucrado hace unos años, de intentar definir cómo diferentes son los cánceres de próstata de cada paciente diferente y así hacer subgrupos y crear una especie de diccionario, esta piedra roseta. La piedra roseta, la verdad es que es algo que no me inventé yo. Cuando publicamos este estudio, yo estaba en Reino Unido por entonces y al día siguiente los medios de comunicación lo llamaron así. A mí me llamó mucho la atención y me hizo gracia, la verdad, que lo utilizo desde entonces. Pero intentar, ¿no?, tener el diccionario de cada cáncer para que sepamos exactamente a qué nos estamos enfrentando en cada caso. ¿Por qué? Porque ¿a qué aspiramos? A que una vez tengamos ese diccionario y podamos cada tipo de cáncer clasificarlo muy exactamente y agruparlos según las características que nos van a definir a qué tratamiento va a ir, pues entonces poderle ofrecer a cada paciente el tratamiento que más posibilidades tiene de funcionar, ¿no? O sea, podemos tener 100 pacientes con cáncer que nos parezcan todos iguales porque todos han empezado en la mama, todos les llamamos cáncer de mama, todos se han hecho metastásicos y todos al microscopio parecen más o menos iguales, pero que en realidad podamos definir los que son del tipo azul, que son diferentes de los del tipo amarillo y de los del tipo verde, porque sabemos que los azules van a responder mejor a esta pastilla, los verdes van a responder mejor a esta pastilla y los amarillos van a responder mejor a esta otra pastilla. Esta sería la situación ideal, y que cuando la pones en un dibujo como este parece muy fácil, ¿no? Pero en realidad es un proceso muy complejo y os quería dar un poquito más de detalles de cómo lo hacemos y cuáles son los problemas que nos encontramos. Parece simple, no lo es, pero es verdad que en muchas enfermedades ya ha cambiado la manera en que clasificamos la enfermedad. Por ejemplo, en tumores que son muy frecuentes, somos capaces de reclasificar y de subclasificar los pacientes por pequeños grupos y darles un tratamiento u otro. En cáncer de mama hace muchos años que lo hacemos en base a si expresan o no una proteína que se llama HER2, ¿de acuerdo? En cáncer de próstata, de ovario y de mama ya tenemos fármacos aprobados según si hay mutaciones en unos genes concretos que les llamamos BRCA. Si tienen esa mutación les damos un tratamiento y si no la tienen les damos otros. En cáncer colorectal también ya hace años que se hace. Los pacientes que tienen mutaciones son cambios en los genes, ¿no? En esa codificación de las células, en todas esas letras que tenemos en nuestro ADN. Si hay letras alteradas en unos genes que se llaman BRAF o KRAS, pues sabemos que esos pacientes pueden mejorar o no con ciertos tratamientos. Y en cáncer de pulmón también lo hacemos desde hace tiempo. Y al cáncer de pulmón, cuando definimos la enfermedad que tiene ese paciente en concreto, tenemos en cuenta si tiene alteraciones en otros genes, en este caso, unos que se llaman EGFR o ALK, y según si las tienen o no, les damos unos tratamientos u otros. ¿Cuál es otra aplicación de esta subclasificación del cáncer? El poder identificar pacientes que, independientemente del tipo de cáncer que tienen en común unas alteraciones muy inusuales en unos genes que aparecen a lo mejor en 1 de cada 1000 pacientes solo, pero que independientemente de cuál fuera el tipo de tumor en el que han aparecido, si aparecen en ese paciente, se pueden atacar con unos fármacos en concreto. Es decir, no solo estamos intentando subclasificar las enfermedades de una manera más precisa, sino que además intentamos romper también las reglas del juego y encontrar subgrupos transversales a esas clasificaciones iniciales. Pero
El problema es que esto no es fácil. ¿Cuál es el riesgo? Que nos encontremos con un montón de información que no tenemos ni idea de cómo utilizar. Es decir, podemos desarrollar fantástica tecnología para hacer test genómicos y que acabe el paciente, como veis en el dibujo, con un montón de datos que no saben qué quieren decir. Yo cuando era pequeño me acuerdo que había un anuncio colgado por las calles de Barcelona, un anuncio de Pirelli, que decía la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Y es un poco la situación en la que nos encontramos en la medicina de precisión. Si desarrollamos la tecnología, pero no sabemos cómo utilizarla y qué validez clínica tiene, cuánto nos puede ayudar y cuándo nos puede ayudar a tomar decisiones con el paciente, esta tecnología no nos sirve de nada. ¿Cuál es el otro problema que nos encontramos? Que si desarrollamos la tecnología, pero no ponemos las herramientas para que esta tecnología pueda llegar a todos los pacientes, estamos creando una situación en la cual tenemos riesgo de generar disparidad y inequidad en el acceso a la medicina de precisión. Y esto puede ser por no tener el mismo acceso a las pruebas en sí, según dónde reciba tratamiento, tener diferente acceso a la interpretación de los datos, ¿no? Que según dónde recibas tratamiento, esta persona que está aquí reciba uno u otro formato de los datos y lo sepa interpretar o no, o que incluso tengamos una tecnología fantástica que nos identifique que ese paciente se podría beneficiar de este fármaco en concreto, pero que luego haya inequidad en el acceso a esos fármacos, ¿no? Una de las palabras clave en medicina de precisión es la escalabilidad. ¿Cómo hacemos que esa tecnología que hemos desarrollado en unos pocos centros, en hospitales universitarios, en centros académicos, en lo que yo llamo la burbuja de la academia, en la que trabajamos mucho cada día y que a veces no somos conscientes que en realidad llega a muy poquitos pacientes, cómo lo hacemos aplicable a la gran población? Y ese es uno de los retos a los cuales nos enfrentamos. ¿Cómo validamos estas estrategias de medicina de precisión? Pues aquí veis que al principio en el laboratorio generamos una hipótesis, ¿no? Creemos que si un paciente o un tumor tiene la alteración X, puede responder al fármaco Y, una hipótesis biológica. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos una manera de identificar esa alteración X, ¿no? Que tenemos un test que siempre que lo hagamos va a darnos los mismos resultados, va a ser exacto y reproducible. Si eso lo tenemos y la hipótesis biológica se confirma en el laboratorio, entonces es cuando empezamos a hacer ensayos clínicos. Empezamos a probar en pacientes esos fármacos nuevos y ver si realmente los pacientes que tienen esas alteraciones son aquellos que se benefician. Hacemos ensayos muy pequeñitos que llamamos de prueba de concepto. Si estos ensayos nos dan resultados satisfactorios, nos vamos a ensayos más grandes, lo que llamamos demostración de la validez clínica, ¿vale? En ensayos más grandes. ¿Qué quiere decir más grandes? Más grandes estamos hablando de 1.000 pacientes, 2.000 pacientes. Eso, aunque nosotros les llamamos ensayos más grandes, son muy poquitos pacientes. Por eso os digo que incluso cuando conseguimos demostrar que ese test es válido y que esa estrategia es útil, el gran reto que tenemos es aquí, no es en cómo llegamos de esos 1.200 pacientes, 1.000 o 2.000 pacientes donde lo hemos probado, cómo tratamos a 100.000, 200.000, 300.000 pacientes en todo el mundo. ¿Cómo hace eso? Que esas pruebas que hemos hecho en un ambiente muy controlado se puedan hacer en todos los hospitales del mundo o al menos que todos los hospitales del mundo puedan tener acceso a esas pruebas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la escalabilidad y la equidad en las estrategias de medicina de precisión? Estos son los diferentes puntos del proceso de la medicina de precisión. Necesitamos que el médico sea consciente de las posibilidades, informar al paciente sus posibilidades, tener una muestra en la cual vayamos a hacer la prueba para clasificar ese cáncer, tener un test que sabemos que funciona, recibir los datos de ese test de una manera que sean comprensibles, interpretarlos a nivel del hospital, porque esto a veces hay gente que se piensa que, oye, que yo meto una muestra en una máquina, hago así, chin, chin, y me sale un papel donde me dice, dale el fármaco azul al paciente. Esto para nada es tan simple. El paciente es una persona. Nosotros no tratamos una alteración genética. Tratamos a una persona que tendrá sus otras enfermedades, su situación personal en muchos ámbitos y en todas esas cosas vamos a integrar además una información más. ¿Cómo integramos esos resultados en la foto general del paciente? Es otro factor. ¿Y cómo accedemos al fármaco? Yo, aparte de mi trabajo en Vall d'Hebron,
pues también coordino el grupo de la Sociedad Europea de Oncología dedicado a la medicina de precisión, ¿no? Y a lo que nos dedicamos es intentar desarrollar herramientas de apoyo para que los médicos tengan más fácil implementar estas estrategias, más fácil acceso al test y a la interpretación de los datos. ¿Por qué? Porque si les hacemos el acceso más fácil y les damos herramientas de apoyo a la toma de decisiones y a integrar esa información en la toma de decisiones, es cuando podemos garantizar que todos los pacientes, independientemente de allá donde se traten, van a recibir un trato de calidad y con unos mínimos estándares de cómo incorporamos estos nuevos datos. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo reportamos los resultados de un test? Pues el año pasado publicamos unas guías, unas recomendaciones de cómo se habrían de reportar los tests, dando unos valores del 1 al 5 a los hallazgos para que los médicos puedan entender mejor y de una manera más homogénea si aquello que hemos encontrado es relevante o no. ¿Cómo integramos los resultados? Pues montando equipos multidisciplinares, pero no en todos los centros vamos a tener gente experta en interpretar datos genómicos, ¿no? Entonces, el trabajo es cómo utilizamos las nuevas tecnologías para que al menos todos los centros puedan tener un acceso remoto a especialistas que puedan participar de la discusión en los equipos multidisciplinares de cada centro, ¿no? Y luego, a nivel de acceso al fármaco, pues estamos trabajando en España con el Ministerio de Sanidad y luego a nivel europeo en otros ámbitos en cómo incorporamos estos test, estas pruebas a la cartera de servicio, porque si yo desarrollo un test súper fantástico y súper validado, pero luego resulta que nuestro sistema sanitario no tiene la capacidad de cubrir ese test, ¿a mí de qué me ha servido, no? Entonces, no es solo demostrar una hipótesis biológica, sino que la medicina de precisión también es trabajar a todos estos otros ámbitos para hacerlo llegar a los pacientes. ¿Para dónde vamos? Pues yo creo que hemos abierto la primera capa de la cebolla de la incorporación de datos genómicos a la práctica médica, ¿no? Ahora lo estamos haciendo en una manera que yo creo que de aquí 5 o 10 años la veremos como muy de estar por casa. Yo creo que en el futuro tendremos muchísimos datos y necesitaremos apoyo a nivel bioinformático de cómo los integramos. Ya lo estamos haciendo en cáncer de mama, en cáncer de colon. Tenemos aplicaciones en Internet que nos ayudan a estimar riesgos en base a incorporar datos clínicos y también datos de otras esferas. Pero este es el principio y es un campo que está explotando y que va a crecer muy rápido, ¿no? Yo voy a parar aquí. Muchas gracias por vuestra atención y después de que los compañeros vayan dando sus exposiciones, pues tendremos un poquito de tiempo para resolver dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mateo. Bueno, ya hemos visto las generalidades de la medicina de precisión y ahora vamos a entrar un poquito en esta medicina de precisión en aquellas entidades que no son frecuentes. Y empezaremos con la doctora Lorena Fariñas, que es de la Unidad de Oncología del Hospital del Vall d'Hebron, que nos hablará sobre el cáncer de ovario y los inhibidores de la PARP. Adelante, doctora Fariñas. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que es una pena que no podamos vernos cara a cara o hacer esto presencial. Y, a ver, voy a intentar compartir la pantalla. A ver. ¿La veis? ¿La estáis viendo? Sí, sí, estamos bien. Vale. Bueno, pues muchas gracias, como he dicho, a la organización por hacer este webinar. Yo voy a centrarme en el tratamiento de los inhibidores de PARP en cáncer de ovario. Este es el resumen de la presentación. Voy a hacer una breve introducción para saber un poquito dónde actúan estos inhibidores de la enzima PARP. Después voy a hablar exactamente de qué tipos de inhibidores del PARP están a día de hoy en estudio, pero me centraré sobre todo en aquellos en los que están aprobados para el cáncer de ovario. Y finalmente hablaremos de en qué indicaciones tienen a día de hoy los inhibidores del PARP en cáncer de ovario. Y finalmente hablaré de las direcciones futuras que hay en cuanto a estudios clínicos en este ámbito. A modo de introducción, voy a intentar hacerlo de forma fácilmente entendible.
para ver si todos se puede entender, pero bueno, el mecanismo en el cual actúan los inhibidores del PARP es un mecanismo complejo. Como todos o como muchos de vosotros sabéis, delante de una célula, cuando hay un insulto, ya sea un insulto externo o un insulto interno por mutación, se produce un daño a nivel del ADN y este daño, cuando la célula tiene los mecanismos de reparación normales, se repara. Si ese daño no puede repararse y la célula tiene mecanismos de reparación pero que no se pueden reparar por X motivos, se lleva a cabo la muerte celular programada, que también se llama apoptosis. Estos dos tipos de funciones de la célula hacen que se prevenga el tema de padecer un tumor o un cáncer. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones en estos mecanismos de la reparación del ADN? Cuando no se repara el ADN y hay un agente externo que hace un daño en la doble hélice o que produce una mutación a nivel del ADN celular y no se repara o la célula no se lleva a cabo la apoptosis celular, esta célula acumula mutaciones y si una de estas mutaciones es patogénica puede llevar a cabo la predisposición de desarrollar un tumor. Los genes de la reparación hay diferentes tipos. Los más conocidos a día de hoy es la mutación en BRCA, pero también se conocen otros genes que se asocian a este déficit de la reparación del ADN, como puede ser la pérdida de PTEN, como puede ser RAS51. Hay muchos tipos diferentes, tal y como se puede ver en esta diapositiva. ¿Y los inhibidores del PARP, entonces, dónde actúan? Bueno, los mecanismos de recombinación, como bien he dicho, son mecanismos muy complejos. Sería muy complicado poder explicarlo todo en 15 minutos, pero a grosso modo la enzima PARP es una enzima que lo que hace es identificar lesiones de cadena simple en el ADN y las repara. Si nosotros añadimos un inhibidor del PARP, estamos bloqueando que un daño de cadena simple no se repare, que sería, digamos, el mecanismo más sencillo que tienen las células para reparar los daños, y se lleva a cabo el daño de cadena doble a la hora de transcribir la doble hélice de ADN. ¿Por qué los inhibidores del PARP actúan mejor en las pacientes que tienen mutación de BRCA o que tienen alteración en el déficit de la recombinación homóloga de aquellas que no lo tienen? Pues la explicación es en lo que se puede ver en la parte derecha de esta diapositiva. Si hay un daño en la doble cadena del ADN y la célula no tiene ningún déficit en la recombinación homóloga o en los genes de la reparación, esta célula tiene una alta probabilidad de que estos genes de la reparación reparen ese daño y, por lo tanto, la célula tumoral sigue su curso. Por contra, aquellas pacientes que sí que tienen alteraciones en estos genes, si nosotros inhibimos PARP y se produce un daño de cadena doble, estas pacientes probablemente no reparen ese daño de cadena doble y la célula tumoral fallezca o se lleve a cabo la apoptosis o la muerte celular programada de las células tumorales. Es esta la razón de por qué, y como veréis posteriormente, las pacientes que tienen mutación en BRCA o que tienen alteración en los genes de la recombinación homóloga o de la reparación celular presentan mejores datos en cuanto al tratamiento con inhibidores del PARP que las pacientes que no lo tienen. A este concepto de la doble alteración del doble bloqueo se le llama letalidad sintética. Hay muchas. Justo esto es una de las cosas que, es una de las cosas que se está llevando a cabo, la identificación de diferentes scores o diferentes test para mirar estas alteraciones o para mirar este tipo de alteraciones en el homólogo recombination deficiency o en los genes de la recombinación homóloga. En el desarrollo de rucaparib se utiliza el análisis de la pérdida de heterocigosidad a nivel de los alelos, y en el niraparib se utiliza otro tipo de escala diferente. Esto es lo que justo antes ha explicado el doctor Joaquín Mateo, ¿no? Que cada vez se intenta llegar a la medicina de precisión y justo para este uso de los inhibidores del PARP, estos dos test y el análisis de BRCA a nivel germinal o a nivel somático son test que se utilizan para identificar pacientes que respondan mejor a los inhibidores de la enzima PARP. Tipos de PARP.
hay diferentes tipos de inhibidores de la enzima PARP, pero yo voy a centrarme sobre todo en los que se han desarrollado más en cáncer de ovario. Estos inhibidores de la enzima PARP no solamente se diferencian, como podéis ver, en las características de peso molecular y características bioquímicas, sino que también tienen diferencias en cuanto a la afinidad por inhibir la enzima PARP. Como podéis ver, el fármaco que más inhibe esta enzima es el talazoparib. Por contra, el que menos inhibe esta enzima es el beliparib. Y tal y como podéis ver en la tabla, olaparib, rucaparib y neraparib tienen más o menos la misma afinidad. No solamente se diferencian en esto, sino que también se diferencian en la posología. Beliparib, rucaparib y olaparib se toman 2 veces al día, con una diferencia horaria de 12 horas, y en cambio niraparib y talazoparib se toman 1 vez al día. Otra de las cosas importantes es que rucaparib y olaparib tiene un metabolismo hepático a través de una enzima que se llama citocromo, y estos 2 fármacos interaccionan mucho más con otros medicamentos, y esto hay que también tenerlo en cuenta, que el niraparib y el talazoparib. Y ahora ya me voy a centrar en qué escenarios están aprobados los inhibidores de la enzima PARP en cáncer de ovario. Como tratamiento en monoterapia, es decir, como tratamiento directo sin tener que hacer quimioterapia, tenemos sobre todo el olaparib y el rucaparib. El niraparib está en base a estudio y todavía no quedan los resultados definitivos del estudio Quadra, que es el que valora niraparib, están en proceso de, que se presentarán posteriormente. Pero olaparib y rucaparib sí que están aprobados a día de hoy para tratar pacientes con cáncer de ovario que presenten mutación germinal o tumoral o somática en BRCA y que sean pacientes politratadas. Como la tasa de respuestas no es nada despreciable, en torno a un 30% con olaparib y un 53% con rucaparib, y la mediana de respuesta también es en torno a 8-9 meses. Pero lo más importante es que estos fármacos, sobre todo, van a ser activos en pacientes que no son candidatas a tratamiento con platino. En cáncer de ovario, una de las cosas importantes a tener en cuenta es la sensibilidad al platino. En pacientes que son sensibles a platino, la primera opción siempre va a ser tratarlas con platino, pero en aquellas que no son sensibles a platino, una de las opciones podría ser darles olaparib o darles rucaparib, pero solamente si tienen mutación en BRCA, porque tanto el estudio 42 como el Ariel 2 se incluyeron pacientes con mutaciones en BRCA. La FDA, como bien he dicho, olaparib está aprobado por la FDA para pacientes que hayan hecho más de 3 líneas de tratamiento y que tengan mutación en BRCA. Y el rucaparib sí que está aprobado tanto en América como aquí en Europa por la EMA para pacientes que hayan hecho más de 2 líneas y que tengan mutación en BRCA y no sean candidatas a platino. Ahora bien, tratamiento de mantenimiento. Tenemos el olaparib, el niraparib y el rucaparib. En estos estudios se incluían pacientes de las mismas características tumorales, pacientes con tumores epiteliales de alto grado, que hubieran hecho más de 2 líneas de tratamiento y que presentaran respuesta después de haber hecho un tratamiento con platino. Se randomizaban a hacer el inhibidor del PARP o placebo. En el estudio solo 2, la característica es que se incluían solamente pacientes BRCA mutados. En el estudio 19, en el NOVA y en el Ariel 3, se incluían pacientes independientemente del estatus de BRCA y se estratificaban según las escalas en si tenían más déficit en los genes de la reparación o menos déficit en los genes de la reparación. A modo de resumen, lo que se puede ver es que las pacientes con mutación de BRCA se benefician todas de hacer mantenimiento con olaparib, con niraparib y con rucaparib. Si las comparamos con las que no tienen mutación de BRCA, como podéis ver, el beneficio es menor, aunque así también se benefician de hacer un mantenimiento. Y si además, dentro de las que son BRCA no mutadas, vemos aquellas que tienen alteraciones en los genes de la recombinación, los genes de la reparación que no son BRCA, lo que se puede ver es que también hay un beneficio de hacer un mantenimiento con niraparib y con rucaparib. Y las que son negativas, las que no presentan alteraciones en los genes de la reparación, también tienen un beneficio, pero como podéis ver, ese beneficio es mucho menor que aquellas que tienen el mayor número de genes de la recombinación o de la reparación alterados, y las que más se benefician son, por lo tanto, las que tienen mutación en los genes de BRCA.
Importante las diferencias de toxicidad. Nos vamos a dirigir hacia un mantenimiento u otro dependiendo de las toxicidades que tenga el paciente. Olaparib tiene más toxicidad hematológica, niraparib también, y en cambio rucaparib tiene más toxicidad digestiva y también a nivel de las analíticas, a nivel hepático. ¿Qué tratamientos están aprobados a día de hoy? El niraparib está aprobado tanto en Estados Unidos como en Europa para hacer un mantenimiento en todas las pacientes, independientemente del estatus de BRCA. Olaparib también está en la misma indicación tanto en Europa como en Estados Unidos. Rucaparib, por contra, en Europa no está aprobado, en Estados Unidos también está aprobado para la misma indicación. Esto de los inhibidores del PARP lo hemos intentado avanzar a la primera línea. Estos estudios son los más recientes que se presentaron en ESMO del 2018 y del 2019. Y, bueno, la diferencia de los estudios radica en el que se incluían solo pacientes BRCA mutados. Prima, Belia y Paola se incluían todo tipo de pacientes independientemente del estatus de BRCA. En las pacientes BRCA, como podéis ver, hay un beneficio, un gran beneficio de hacer mantenimiento después de primera línea de platino. Y de los diferentes estudios lo que se puede concluir es que a día de hoy Olaparib parece que es el que más beneficio obtiene, o sea, el mantenimiento con Olaparib es el que más beneficio aporta a las pacientes con BRCA, porque a día de hoy no se ha llegado al evento máximo para poder tener una supervivencia libre de progresión. En cuanto a las pacientes que tienen alteración en los genes de la reparación, también tienen un beneficio de hacer un mantenimiento después de primera línea de platino, tanto con niraparib como con beliparib, como con la combinación de beliparib y olaparib. Y como podéis ver, las pacientes que no tienen alteración en estos genes no tienen un beneficio tan claro en hacer un mantenimiento de primera línea, pese a que el estudio con niraparib sí que hay diferencias significativas. Estas diferencias oscilan en torno a 2 meses, es decir, que el beneficio no es tan alto. ¿Qué tenemos aprobado en primera línea? Olaparib. A día de hoy en Europa solamente tenemos aprobado Olaparib para hacer mantenimiento después de primera línea en pacientes que tengan mutación de BRCA. Niraparib, Olaparib junto con Beva y beliparib a día de hoy no tienen aprobación en Europa, y en Estados Unidos solo la tiene el niraparib y la combinación de Olaparib y bevacizumab. Finalmente, ¿hacia dónde vamos? Hemos visto que los inhibidores de la enzima PARP son beneficiosos y hacen que la paciente tenga una supervivencia libre de progresión larga, pero intentamos ir más allá y cada vez buscamos más estrategias de tratamiento. Y una de estas estrategias es combinar diferentes tipos de fármacos: inmunoterapia, antiangiogénicos e inhibidores del PARP. Tenemos muchos estudios en marcha con combinaciones de estos diferentes fármacos, tanto en primera línea como en recaídas, y estamos a la espera de estos resultados para ver si realmente las combinaciones aportan más que hacer solamente el tratamiento con inhibidores de la enzima PARP. Así que, a modo de conclusión, decir que a día de hoy uno de los biomarcadores es la mutación en BRCA, que nos predicen que pacientes van a responder más y mejor a estos inhibidores de la enzima PARP, que olaparib, niraparib y rucaparib mejoran la supervivencia libre de progresión en tratamiento de mantenimiento después de platino, independientemente del estatus de BRCA. Pero los estudios actuales en Prima, Paola y Belia, que están extrapolados a primera línea, parece que solamente pueden tener más beneficio aquellas pacientes que tienen alteración en los genes de la reparación del ADN. No obstante, el estudio Prima también objetiva que hay beneficio en aquellas pacientes que no tienen mutaciones en estos genes. La combinación de inhibidores del PARP y de inmunoterapia, así como de antiangiogénicos, es el futuro, y que tenemos que seguir investigando para mejorar los datos que tenemos a día de hoy. El estudio de estos biomarcadores ha sido uno de los grandes avances en cáncer de ovario, y tenemos que seguir investigando en esta línea. Y nada más. Muchísimas gracias, doctora Fariñas, por esta presentación que nos abre unas líneas de investigación que tenemos que seguir por ahí, pero que hay unas líneas de tratamiento muy esperanzadoras para mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer de ovario. Muchísimas gracias. Bien, y ahora pasamos la palabra a la doctora Neus Basté, del Hospital Clínico de Barcelona, que nos hablará del cáncer de cabeza y cuello. Doctora.
Creo que la doctora Bastén no se oye. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Me oís ahora? ¿Sí? Perfecto. Sí, ahora Pues, sí. perdonad, porque había hecho un poco a modo de introducción, pues que me unía justo con mis compañeros. La lástima, pues de hecho, de no podernos ver, ¿no? Cara a cara, porque siempre es mucho más próximo ver a las personas con las cuales discutimos, ¿no? Y poder presentar, pues un poco más el sentir la proximidad entre todos, ¿no? Y sobre todo en el momento del ruedo de preguntas, que siempre lo facilita. Pero bueno, ante todo, pues sobre todo seguridad, ¿no? Protección y nada, pues sin más preámbulos, yo os hablaré hoy sobre los tumores de cabeza y cuello. Este será un poco el esquema de presentación, un poco de introducción para saber en qué consisten estos tipos de tumores, localizarnos un poco en cuanto a la anatomía, los factores de riesgo y ya sí que luego adentrarnos en qué diferencias y disparidades hay a nivel molecular y a nivel tumoral, qué tratamientos dirigidos, sobre todo en régimen de ensayo clínico, tenemos y unas breves conclusiones. Entonces, los tumores de cabeza y cuello, la verdad es que abarcan toda un área bastante amplia en cuanto a la zona aéreo y digestiva alta, como veremos después en las diapositivas pues, siguientes, ¿no? Y quería mencionar pues, que la incidencia a nivel anual y a nivel mundial es más de 600.000 casos al año, con una mortalidad que es más de la mitad, ¿no? Y todo esto, pues, si vemos tanto a nivel mundial como a nivel europeo como a nivel de España, es un número que no deja de ser desdeñable y que se correlaciona en todas las magnitudes, ¿no? Representa la sexta causa de cáncer a nivel mundial y la mayoría de estos tumores se diagnostican en estadios locales o localmente avanzados, es decir, lo que nosotros consideramos como enfermedad local o con afectación a nivel ganglionar laterocervical. Solo un 10% de las pacientes se van a diagnosticar desde el principio con enfermedad diseminada, con enfermedad metastásica. Y a pesar de tratamientos agresivos en aquellos pacientes donde podemos plantear un tratamiento curativo, más del 50% de estos pacientes veremos que van a recaer, es decir, que la enfermedad va a volver a reaparecer, bien sea a nivel local o regional, es decir, a nivel ganglionar, como también a distancia en los primeros 2-3 años. De aquí que los seguimientos siempre son mucho más exhaustivos los primeros 3 años y vemos que ya luego los seguimientos en estos pacientes, una vez se consideran que ya no tienen enfermedad, que están libres de enfermedad, se relajan un poco más a partir del 5.º año. La edad de presentación en estos pacientes es en torno al 50-64 años. Y entonces, aquí veríamos en esta diapositiva, veríamos lo que abarca, ¿no? Los tumores de cabeza y cuello, que tanto pueden abarcar tejidos, ganglios, el sistema vascular, el sistema nervioso, el sistema óseo, por tanto, abarca muchas localizaciones distintas. Los tumores suelen tener unos nombres y apellidos, que es lo que nosotros llamamos histologías, muy variadas. En estos tipos de tumores, la histología más frecuente, en más de un 90%, es el carcinoma escamoso y es en lo que principalmente estaremos todo el rato referenciándonos durante esta presentación. Aquí veríamos un poco la parte de la anatomía, ¿no? En un corte hecho de tal forma que toda la parte esta posterior de aquí sería la zona de la faringe. La faringe se distribuye en 3 partes. La parte más superior y que queda justo detrás de la cavidad nasal sería la nasofaringe o también conocida como el cabum antiguamente. La zona que justo coincide a nivel de la zona más posterior de la cavidad oral sería la orofaringe y todo lo que es más inferior sería la zona de la hipofaringe. La hipofaringe queda de forma mucho más posterior, que es por donde va a pasar el bolus alimentario y finalmente acabará en la zona del esófago para llegar hasta el estómago. La parte anterior a la hipofaringe sería la zona de la laringe, como podemos ver aquí, que es lo que se encarga de la fonación, de poder hablar. Como podéis ver, pues otras estructuras, la zona de la cavidad oral, que incluye la lengua, toda la mucosa que reviste toda la zona de la boca, entre otros, glándulas salivares, que encontraremos, hay 3 importantes a nivel de toda la esfera cabeza y cuello, pero tenemos muchas glándulas salivares menores a lo largo de todo el tracto aéreo digestivo.
y la zona de los senos paranasales. Factores de riesgo, importante, y aquí voy a hacer una pequeña cuña a todos aquellos que estéis, que fuméis o que tengáis un consumo de alcohol cuantioso habitual, realmente os recomiendo desde ya dejar ese hábito. Es importante. Como veréis, estos tipos de tumores se relacionan con ambos hábitos, tabaco y alcohol. Sabemos que un hábito, alguien que consume tabaco y alcohol al mismo tiempo, tiene un efecto que no suma, sino que multiplica de forma exponencial el riesgo de desarrollar estos tipos de tumores, de 3 hasta 12 veces más. El tabaco pues variará en función pues del tiempo de exposición. No es lo mismo alguien que lleve 2 años fumando que alguien que lleve 40 años, ¿no? No es lo mismo un paquete que 3 paquetes diarios de tabaco, ¿no? Que esto sería lo que nosotros mencionamos como la intensidad. Y la importancia también de la fecha de inicio. No es lo mismo en la adolescencia pues que empezar a los 30 o 40 años. Pero sea lo que sea, insisto, importante un hábito de abandono, es importante. Otro factor de riesgo emergente en los últimos 15-20 años es el virus del papiloma humano, sobre todo el subtipo 16, que se ha visto que tiene una mayor apetencia para la zona epitelial de la zona de la orofaringe, es decir, especialmente donde tenemos las amígdalas y detrás de la lengua, lo que conocemos como la base de la lengua. Tiene mucha apetencia para el epitelio que queda más con la zona mucho más basal, utiliza las células en ese punto, se infectan y una cronificación de esta infección, no sabemos cuál es el salto realmente entre una infección crónica y en el momento en que es capaz de transformarse en una célula maligna, pero sabemos que la infección por este tipo de virus pues puede condicionar un mayor riesgo de desarrollar estos tipos de tumores. Entonces, las primeras diferencias que empezamos a ver son diferencias ya no tan solo clínicas, sino también pronósticas y moleculares. En estos tipos, cuando diferenciamos un subtipo del virus del papiloma positivo del virus del papiloma negativo. Es decir, la población afecta de un tumor, de un carcinoma escamoso, normalmente de orofaringe, HPV positivo, veremos que suele afectar a población joven. No está tan relacionado con el tabaco y el alcohol, sino más con las prácticas y los hábitos sexuales. A mayor número de parejas sexuales, mayor riesgo de desarrollar, ¿no?, de la infección y, por tanto, en cierto tiempo de poder desarrollar este tipo de tumor. Suelen afectar a nivel de la orofaringe y suelen cursar con unos tumores que a nivel local son muy chiquitines, pero con un riesgo de metástasis ganglionares que son muy voluminosas. La incidencia de este tipo de tumor está en auge, especialmente en Estados Unidos, norte de Europa, pero este incremento está llegando también hacia el sur de Europa. Y son tumores que responden muy, muy bien al tratamiento de quimio-radioterapia. Por tanto, tienen un mejor pronóstico y mejores supervivencias. A diferencia de la población HPV o del virus del papiloma negativo, que sobre todo pues, tendrán mayor mutaciones, como veremos en las diapositivas siguientes, que la población HPV positivo. Aquí veríamos un poquito cuál sería el proceso de generar el cáncer, ¿no?, de estos tipos de tumores. Un tumor a nivel de la lengua, de cavidad oral. Aquí veríamos un poco la semejanza a lo que veríamos a ojo, ¿no?, de una lesión, de una mucosa a nivel de la lengua que es sana y cómo progresivamente van presentando lesiones displásicas que no son malignas hasta el desarrollo de un carcinoma, de un tumor maligno. Veríamos la misma semejanza cuando cogemos una muestra, ¿no?, una biopsia y lo observamos a nivel del microscopio. Vemos cómo son las características de una mucosa normal y cómo se va transformando hacia carcinoma. Y lo mismo lo veríamos en un estadio mucho más concreto cuando vemos las diferentes alteraciones moleculares que se van sumando en la transformación de este tipo de tumor. Por tanto, sabemos que un mismo tumor, un carcinoma escamoso en un paciente va a ser muy distinto que el mismo carcinoma escamoso que en otro paciente, ¿no? Esto es lo que nos confiere esa heterogeneidad, esa diferencia entre diferentes tumores, entre diferentes personas. Pero es que además, si cogemos dentro una muestra tumoral de un mismo paciente, veremos dentro de la muestra del tumor que también hay una variabilidad intratumoral, que es lo que conocemos como la heterogeneidad intratumoral, ¿no? Y, bueno, un poco todo ello viene definido, un grupo
americano, un consorcio de grupos, analizaron casi 300 muestras de tumores de pacientes operados. Principalmente eran cavidades orales, laringes y, en menor cuantía, pacientes con tumores de orofaringe y de hipofaringe, pero lo que podemos ver es que ya vieron unas diferencias en la población que eran HPV negativas, de las HPV positivas. Trataron de caracterizar a nivel molecular, ver las diferentes alteraciones, bien fuesen amplificaciones o mutaciones o la formación como de genes de fusión. No vamos tampoco muy a entrar en cada detalle, pero ya solo viendo un poco los colorines, podemos ver que es muy distinto una población de otra, aunque el número de muestras sea mucho menor en la población HPV positivo. Pero ya vemos que ya hay diferencias muy cuantiosas entre los dos tipos de tumores. Analizaron estos datos y lo que vieron es que a partir de la expresión de estos genes pudieron clasificar los tumores en diferentes 4 subtipos. Un tipo atípico, que es el típico de la población HPV positivo, del virus del papiloma humano. Un subtipo clásico, más relacionado con mutaciones relacionadas por la exposición al tabaco. Un grupo mesenquimal y un grupo basal, más relacionado con un tipo de mutaciones muy específicas, como veremos luego, como serían las de HRAS. Por tanto, a nivel de los tratamientos es importante saber, uno, si nos encontramos ante una enfermedad que se puede curar, que tiene una intención curativa, entonces en función de la localización del tumor, hay ciertos tumores y hay ciertas regiones que son más propensas a ser tratadas con tratamientos quirúrgicos, otras que serían más con tratamientos de quimiorradio con una intención radical. En función también de si hay que plantear un tratamiento quirúrgico, si en esa persona le va a suponer una mutilación muy grande o menor. En función de dichas características se aplicará un tratamiento para estos pacientes. Si a pesar de estos tratamientos el paciente recae, como hemos visto, la enfermedad vuelve a reaparecer y esta no se puede tratar quirúrgicamente por segunda intención o con radioterapia, entonces en este momento es ya cuando iniciamos los tratamientos sistémicos, bien sea con quimioterapia, bien sea con inmunoterapia. Esto es para entender un poco a nivel conceptual. Como nos ha explicado el doctor Mateo muy bien, es importante pues saber que en un principio tratábamos a todos los pacientes por igual. El tratamiento de quimioterapia a todos los pacientes por igual. Y eso, ¿qué es lo que implica? El hecho de poder hacer estudios más translacionales, es decir, intentar llevar las preguntas que tenemos a nivel de la clínica con los pacientes y gracias a las técnicas que tenemos a nivel de los laboratorios, pues intentar establecer un puente de conexión, ¿no? De tal forma que tratar de seleccionar aquellos pacientes con ciertas alteraciones específicas por las cuales sabemos que existen tratamientos dirigidos y específicos que son eficaces, ¿no? De tal forma, pues, de aquí se establece la medicina de precisión, ¿no? Tratar de hacer un enfoque terapéutico muy personalizado a cada persona. En los tumores de cabeza y cuello, principalmente, hay muchos estudios que están en marcha, muchos estudios que han evaluado en función de distintas alteraciones moleculares, como aquí os presentaré, con alteraciones a nivel de la vía de PI3K quinasa que está alterado en un 30% en nuestros pacientes, pues tratar de aplicar inhibidores, fármacos que vayan a inhibir esa vía, ¿no? Este, por ejemplo, sería un estudio fase 2, por tanto, un estudio intermedio antes de poder llegar a un fase 3 en el cual normalmente comparamos el tratamiento estándar que hay hasta la fecha con el tratamiento novedoso. Si el novedoso aporta unos resultados que son superiores al tratamiento habitual, pues diríamos que pasaría a ser el nuevo tratamiento estándar a partir de entonces. Vamos a decir que este estudio quedó parado en un fase 2 a pesar de tener resultados muy optimistas, ¿no? Se comparó la combinación de quimioterapia con un inhibidor de PI3K, como era buparlisib, versus el tratamiento de quimioterapia con placebo. Y como vemos aquí en las gráficas de color rojo, vemos una mejoría en el tiempo en el cual los pacientes progresan a dicho tratamiento. Fueron resultados que para nosotros eran muy optimistas y muy positivos, pero muy a nuestro pesar, a pesar de resultados positivos, fue un fármaco que resultó ser muy tóxico y eso hizo que se limitara el desarrollo de este fármaco y poder tirar hacia adelante. Por tanto, la importancia de
buena calidad de vida para los pacientes con buenos resultados. Otros inhibidores que se han testado en estos tipos de tumores, pues inhibidores a nivel de la vía de Entrak, que también lo ha comentado el doctor Mateo. Estas alteraciones son comunes en diferentes tipos de tumores, entre los cuales los tumores de cabeza y cuello, los carcinomas escamosos, pero también algún subtipo de glándula salivar y cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, la idea es que tratar de seleccionar estos pacientes, poderlos identificar para recibir tratamientos que a día de hoy ya están validados, ¿no? A día de hoy hay 2 fármacos validados, entrectinib y larotrectinib, de 2 compañías distintas, que han recibido la aprobación por parte, pues, de las agencias del medicamento y que a día de hoy pueden utilizarse en la práctica clínica habitual. Cabe mencionar que estos tipos de tratamientos, un ejemplo sería el de larotrectinib, es que presentaba unas respuestas muy, muy favorables. Aquí podemos ver en colores los diferentes diagramas en barra. Los distintos colores corresponden a diferentes tipos de tumor. Toda barra que queda por debajo de un 30% es lo que nosotros consideramos como respuestas. Por tanto, una gran mayoría de nuestros pacientes. Entre las barras interlineadas que vemos aquí, toda esta población que queda en este punto, diríamos, es como nosotros lo catalogamos como una estabilización. Por tanto, todos aquellos pacientes que han tenido un beneficio de este tratamiento, un beneficio clínico, tanto porque la enfermedad se ha estabilizado o ha respondido, podemos ver que es la gran mayoría de muchos de estos pacientes, ¿no? Por tanto, son resultados muy favorables y además con un perfil de toxicidad, es decir, con unos efectos secundarios de muy fácil manejo, como podemos ver aquí. Grado 1 es cuando para nosotros es un grado muy, muy, muy bajo. Grado 4 son grados muy graves, ¿no? Como podemos ver, grados 4 son inexistentes. La verdad es que con ajustes de dosis o parando la medicación se podía sobrellevar muy bien estos tipos de tratamientos. Otros inhibidores que se están explorando en los carcinomas escamosos de cabeza y cuello, pues serían para aquellos pacientes que tienen alteraciones, mutaciones a nivel de la vía de HRAS, ¿no? Como podemos ver, es un estudio en el que vemos que las flechas en seguimiento son aquellos que han presentado respuestas parciales o estabilizaciones de enfermedad. Vemos que del cómputo en general de los pacientes, gran parte de ellos respondieron y el tratamiento funcionó a largo plazo. Aquí viene determinado por ciclos de tratamientos. Cada ciclo de tratamiento eran 4 semanas. La verdad es que la mayoría de los efectos secundarios en estos tipos de tratamientos fueron toxicidades más en forma hematológica, ¿no? Anemia, bajada de los glóbulos blancos como la neutropenia y alteraciones gastrointestinales en forma de pesadez de estómago, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Pero la verdad es que parando la medicación, dejando un periodo de descanso y reduciendo el nivel de dosis de los tratamientos, la verdad es que los pacientes pudieron seguir perfectamente con el tratamiento. Aquí veríamos un ejemplo de paciente que fue tratado dentro del estudio, pues un paciente afecto de un carcinoma escamoso de laringe con enfermedad tanto a nivel mediastinal, o sea, con ganglios mediastínicos, con metástasis a nivel muscular, a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel pulmonar y óseo. Especialmente vamos a ver esta lesión mediastínica y vemos que a pesar de haber recibido distintos tratamientos, cuando empezó el tratamiento con tipifarnib, el inhibidor a nivel de HRAS, pues vemos que este es el TAC al inicio del tratamiento y en curso de tratamiento ya presentaba una reducción importante del volumen del tumor, ¿no? Por tanto, respuestas que resultan ser espectaculares. A día de hoy, este tratamiento solo se puede administrar dentro de ensayo clínico. Aparte de poder identificar la alteración de HRAS a nivel del tumor, también medimos con biopsias sanguíneas, biopsias líquidas que denominamos, para tratar de identificar la cantidad de material genético tumoral que circula en sangre y poder correlacionar si tanto existe a nivel de la pieza tumoral como a nivel sanguíneo. A día de hoy, pues es un estudio. En todos aquellos pacientes en que detectemos este tipo de alteración podrán recibir el tratamiento. Cabe decir que la presencia o que los pacientes, la tasa de presentación de mutaciones de HRAS es muy bajita, un 5%. Por tanto, hay que testar muchos pacientes para poder identificarlos y que se puedan beneficiar de este tratamiento. Otros estudios enfocados, pues por ejemplo, en la población
de carcinomas escamosos HPV positivos, ¿no? Positivos para el virus del papiloma humano. Pues pacientes que van a recibir tratamiento de inmunoterapia en combinación con una vacuna que va dirigida directamente con las proteínas oncogénicas que generan este virus, ¿no? Pues es otro estudio que a día de hoy también está en marcha para esta población. Y por último, estudios que nosotros denominamos traslacionales, es decir, para poblaciones y tumores raros, como serían los que presentamos, ¿no? Los que vamos a presentar nuestros 4 compañeros hoy, pues tratar de hacer una biopsia líquida, es decir, tratar de identificar potencial material genético que esté circulando en sangre. En caso de detectarlo, pues poder identificar si hay algún tipo de alteración molecular en estos pacientes para que luego puedan ser seleccionados para algún ensayo clínico con un fármaco dirigido, ¿no? Pues a día de hoy en nuestro centro, por ejemplo, pues nos serviría pues sobre todo para glándulas salivares o pacientes con cáncer de tiroides. Pues por último, las conclusiones en el cual pues solo decir que los tumores de cabeza y cuello implican una amplia variabilidad de tumores con nombres y apellidos distintos, diferentes histologías, que la más frecuente es el carcinoma escamoso, pero que existen muchos otros tipos de histologías, que el tabaco y el alcohol es uno de los factores principales desencadenantes de estos tipos de tumores y que no hay mejor control que una prevención. Por eso añado mi segunda cuña publicitaria de hoy, que por favor a todo aquel que fume, plantearse por favor irlo dejando como consejo. La importancia pues, de este nuevo factor de riesgo como es el virus del papiloma humano, emergente en los últimos 15-20 años, pero de mejor pronóstico, que responde mucho mejor a los tratamientos de quimio-radioterapia y con unas características moleculares que la hacen distinto de los otros tipos de población. Mencionar pues, las diferencias no tan solo a nivel tumoral, sino a nivel del subnivel molecular de estos tipos de tumores y que pues, la importancia de poder identificar qué dianas terapéuticas en cada uno de los tumores pues, para poder administrar un tratamiento dirigido a nuestros pacientes y, por tanto, seleccionar los pacientes. Por último, os quería dejar una reseña de Albert Einstein que me gusta mucho y es que no hay fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica, sino la voluntad. Así que mucha voluntad para todos los pacientes, mucha voluntad para todos los familiares y mucha voluntad para seguir investigando por ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Basté. Una ponencia muy interesante en la que queda de manifiesto la importancia de la prevención de los hábitos de vida que tanto trabajamos desde la asociación, ¿no? Quiero recordar a los que están oyendo este webinar que pueden hacer sus preguntas por el chat, que al final, si nos queda un tiempecito, intentaremos pasar las preguntas a los ponentes. Y ahora, sin más dilación, paso la palabra al doctor Malvey para que nos explique cómo repercute esta medicina de precisión en el tratamiento del melanoma. Adelante, doctor Malvey. Muchas gracias. Felicitaros por este webinar en primer lugar y voy a pasar ya a explicaros algo sobre melanoma. Estoy intentando compartir pantalla. No sé si veis mi pantalla. A ver. ¿Veis mi pantalla ahora? De momento no. De momento no. A ver si nos funciona la plataforma. Un segundo. A ver, compartir pantalla. Debería funcionarnos ahora. A ver. Funcionará a todos ustedes por motivos muy diversos. Y tenemos aquí mis conflictos de interés en investigación y participo en diferentes consorcios y en un grupo de trabajo maravilloso en el Hospital Clínico Multidisciplinario que engloba a muchísimos especialistas y profesionales para avanzar en melanoma, ¿no? Les voy a hablar de qué es el melanoma primero, porque si no, no entenderíamos nada de la medicina de precisión en este tumor. Y para ello, pues les hablaré de los avances en el tratamiento de los últimos 10 años, que han sido espectaculares, y hacia dónde debemos ir avanzando también. Pero para empezar, ¿cómo es nuestra piel? Porque el fundamental es entender en cada caso la célula o el tejido en el que se desarrollará el problema del tumor y cómo vamos a atacar este problema. Este es un esquemático de nuestra
piel que representa un corte vertical en 3 dimensiones con una capa superficial que es la epidermis, muy importante, donde se centra una serie de celulitas que se renuevan y nos protegen de los agentes externos agresivos, y capas más por debajo, que son la dermis, la hipodermis, etc. Y ven que tienen unas estructuras nerviosas, sensitivas, de tacto, etc. Unas estructuras que es de vascularización linfática y arterial, que son también muy relevantes. Lo digo porque a veces algunos pacientes me dicen, pero de la piel los tumores pueden derivar a otros órganos. Pues claro, porque fíjese cómo están conectados todas estas estructuras, ¿no? Bien, en la capa más superficial, que es cuando tenemos una pequeña erosión, lo que se lesiona, tenemos unas células que son los queratinocitos. Y estas células se renuevan constantemente para generar una capa saludable que nos proteja de todo el ambiente exterior. Con una capa córnea, que aquí tienen representada, que es la zona inerte de la piel. Cuando tenemos una piel muy seca por algún problema, pues esto es demasiado grueso y esto pues es la capa córnea que vemos, estas escamas. Pues bien, esta capa inerte también es una barrera protectora de las bacterias, de los agentes físicos y químicos. En la zona basal tenemos el melanocito, que es ahora nuestro protagonista, que es una célula que produce la melanina, pigmento que viene del griego melanos, que significa negro, y que protege de la radiación ultravioleta. Es como si fuera un sombrero, una sombrilla, generando estas partículas que absorben la radiación ultravioleta. Y de esta manera evita que se acumulen un daño solar en la capa superficial de la piel, que generaría tumores muy graves, ¿no? Constantemente. Bien, pero ¿qué sucede? Que en ocasiones estas células que están para proteger a nuestra piel, los melanocitos, pueden también desencadenar un tumor que es el melanoma. Y aquí vienen en estas celulitas que se ven más blancas en la zona de la epidermis. Este es un melanoma, la biopsia de un melanoma que llamamos in situ. Y es porque todo el problema está todavía en una fase muy inicial en la capa basal. Esto es buena noticia para el paciente. Curación del 100%. Pero ven que se multiplican muchísimo estas células que no deberían estar prácticamente visibles. Bien, en la piel, para clarificar, tenemos precáncer de piel con las queratosis actínicas y otro tipo de lesiones, y la mayoría de tumores que llamamos cáncer de piel son los que llamamos carcinomas, vasocelular y escamoso. Menos frecuente es el melanoma, afortunadamente, porque también es un tumor mucho más agresivo, como les voy a comentar. Y esto sería una incidencia en España aproximada, porque en realidad para el carcinoma cutáneo no los contamos bien estos tumores. Son tan frecuentes que no existen registros fiables sobre el volumen. Y estos son números basados en las anatomías patológicas que llegan a los laboratorios de centros de referencia. Pero fijaros que hay más de 250 casos por 100.000 habitantes al año de carcinomas vasocelulares, pero estamos convencidos de que esto seguramente se tendría que multiplicar por 3 o por 4. Melanoma es menos frecuente. Buena noticia, son estos números, 8 o 10 casos por 100.000 habitantes año. Por lo tanto, no es el tumor, el cáncer más frecuente. Sin embargo, el cáncer de piel, cuando sumamos todos los números, sí que es el cáncer más frecuente, porque en realidad son tumores que muchos de nosotros vamos a tener, desgraciadamente, al pues avanzar en la edad, ¿no? Cuando una lesión sangra, cambia de color, como esta que no cura, esto es un signo de alarma, esto es un carcinoma cutáneo. Hay que ir al médico, por favor, cuando pase esto. Son otros ejemplos de carcinomas cutáneos. No suelen ser pigmentados, pero cualquiera de estos tumores necesita que tenga una consulta adecuada, porque el melanoma, yo les decía que está basado en una célula que produce pigmento, pero hay melanomas que no están pigmentados también. Y que podrían parecerse también estos tumores. Estos tumores, afortunadamente, son curables con una cirugía y unos tratamientos que tenemos hoy en día. Si ustedes tienen alguna lesión como estas, más o menos pigmentada, más o menos oscura, incluso no tan oscura, pero irregular, asimétrica en colores, que crece en diámetros irregulares, vayan al médico, por favor, porque si esto es un melanoma, se puede curar siempre y cuando
aseguremos un diagnóstico inicial. Sin embargo, en las campañas de prevención no hablamos de todos los tipos de melanoma y ahí estoy entrando un poco en el tema de hoy. Porque igual que hay muchas formas de cáncer, cuando hablamos de cáncer hablamos de muchas enfermedades distintas, cuando hablamos de melanoma también hablamos de tumores distintos. Estos son melanomas en la zona facial de personas que piensan que es una manchita de la edad, que no pasa nada, que van para que les hagan un láser al centro de la señorita Pepis. Y esto a los dermatólogos nos molesta muchísimo, porque si no se hace un diagnóstico correcto y es un melanoma, pues no hay que tratar esto incorrectamente. Bien, hay otras formas de melanoma, por ejemplo, este tipo de lesiones, esto no es un melanoma, esto es un nevus, pero pueden pigmentarse en las uñas y aparecer desde la matriz de la uña. Y esto la población general no lo sabe. Si ustedes tienen una lesión en la uña oscurita con pigmento, vayan al médico inmediatamente, porque podría ser un melanoma. O en las zonas acrales, por ejemplo. Estos son melanomas en zonas acrales, en la planta del pie. Estos no tienen relación con el sol, porque ahí no hay una exposición solar. Son formas distintas del mismo tumor, lo llamamos igual, pero tienen expresiones clínicas y hoy sabemos que también expresiones genéticas y moleculares distintas. Muy rápidamente, Bob Marley tuvo un melanoma acral, de los últimos que les mencionaba, porque la población de fototipos oscuros, de raza oscura, no suelen tener cáncer de piel. Están muy protegidos con su melanina, pero pueden tener melanoma. Y muchas veces son melanomas que llamamos acrales, este tipo de melanomas en zonas acrales. Por cierto, que Marley murió de un melanoma acral porque no quiso tratarse con cirugía. Los rastafaris no quieren nunca mutilar su cuerpo por eso no se cortan a veces las rastas, ¿no? Pero bueno, hay que respetar siempre al paciente. Otros ejemplos de pacientes, historias tristes que tuvieron un melanoma y que estuvieron en el ámbito público explicando su enfermedad, y esto es muy importante, y defendiendo un poco pues la necesidad de seguir investigando. Y algunos ejemplos más felices, como el presidente Carter, con un melanoma avanzado que está bien después de unos tratamientos. Bien, ¿qué es lo que nos preocupa? Pues que el aumento es impresionante. Si hace unos años hablábamos de que 1 de cada 100 habitantes en España podía tener un melanoma, pues ahora estamos hablando de 1 de cada 50 y no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y estos pacientes muchas veces se van a curar si tenemos un diagnóstico rápido y se puede extirpar el tumor, pero en ocasiones esto no es tan simple, porque es un tumor muy agresivo. Un tumor de 4 milímetros de grosor puede tener una supervivencia del 40-50% a los 5 años, y esto realmente significa que es un tumor que se ve, muchas veces está en la piel, es fácil de diagnosticar si vas al médico, pero si no vas a tiempo también es un tumor muy agresivo. Esto es un melanoma, demasiado tarde, señores. Este tumor ya es un tumor con un crecimiento vertical y el pronóstico es incierto. Esto es un melanoma, muy difícil de diagnosticar si no vas al médico, porque parece un lunar como muchos otros, es pequeñito, pero este se cura siempre. Y lo mismo este, que es un melanoma poco oscuro. Por lo tanto, si hay una lesión en la piel que cambia de color o de aspecto, cuidado, vayan al médico. Y este es el mensaje de prevención. Estos tumores hoy en día sabemos que se pueden desarrollar sobre todo por la acción de la exposición al sol, la radiación ultravioleta, que produce mutaciones en las células de la piel o de los nevos, y esto induce que estas células produzcan el tumor, el cáncer, que si lo dejamos avanzar, pues entra en distintas capas de la piel y puede generar metástasis y problemas a distancia. Bueno, la buena noticia es que hoy conocemos mejor el espectro genético y cómo inactivarlo con una serie de fármacos que se han ido desarrollando a partir del conocimiento biológico de estas células que están alteradas, que no están controladas. Y estos mecanismos reguladores en nuestras células para que no se desarrollen tumores están alterados en el cáncer y en concreto en melanoma, y sabemos más o menos cuáles son los puntos claves para bloquearlas. De tal manera que cuando analizamos un melanoma miramos una serie de mutaciones en el laboratorio para intentar conocer a qué puede ser sensible este tumor con una serie de tratamientos. Son como en un automóvil el pedal del freno y del acelerador. El acelerador significa que la célula se multiplica de una forma incontrolada y esto es lo que es el cáncer. Nosotros la podemos frenar, incluso podemos pararla. Pues bien, estos medicamentos se han ido desarrollando en los últimos años.
Sin embargo, el principal tratamiento del melanoma es la cirugía. Si podemos diagnosticar a tiempo este tumor, la cirugía es curativa y esto es muy importante. Cuando operamos el tumor, lo analizamos en el laboratorio, vemos el perfil de mutaciones y tenemos, a partir de este perfil de mutaciones, una serie de dianas terapéuticas que podemos utilizar. Y esto va combinado con el conocimiento también de una serie de moléculas que permiten activar nuestra inmunidad antitumoral, que muchas veces en melanoma está bloqueada por el mismo tumor. Si esto somos capaces de hacerlo y lo podemos hacer con una serie de tumores, podemos obtener resultados terapéuticos que se expresan en estas gráficas. Miren, yo cuando empecé con el melanoma hace 20 años, el panorama era desolador, porque los pacientes tenían poquitos tratamientos y las quimioterapias que podíamos aplicarles cambiaban un poquitín la evolución de la enfermedad pocos meses, es decir, frenaban el crecimiento en algunos pacientes, pero al cabo de poquitos meses el tumor volvía a crecer y no conseguíamos aumentos de supervivencia. Hoy en día esto ha cambiado mucho y las curvas de supervivencia están por aquí encima, lo cual es una gran noticia. Sin embargo, el panorama es complejo e intentamos mejorar lo que estamos haciendo con toda una serie de estrategias de combinaciones, de terapias nuevas, mejorando todas estas moléculas para bloquear a las células tumorales y estos son los ensayos clínicos. Pero bueno, en la práctica clínica, fuera de ensayo clínico, ya tenemos medicamentos. Sin embargo, permítanme recordarles a José Samarago que dice: los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Y yo me sumo a esta frase y creo que debemos seguir siendo muy trabajadores. ¿Sabéis lo siempre el chiste del optimista, el pesimista y el realista? ¿Quién es el que tiene el vaso lleno o medio lleno o medio vacío? Y hay uno que es el oportunista, también tengo que decirlo, que es el que se lo ha bebido mientras discutíamos, ¿no? Pues bueno, en el mundo de todo lo que hacemos también hay oportunistas que no están a veces siempre interesados en el avance que querríamos, porque significa invertir mucho dinero y ahí pues nosotros también un día pues podemos hablar de todo esto. ¿Por qué me gusta ser crítico con todo lo que hemos avanzado? Pues porque en realidad, desgraciadamente, muchos pacientes no conseguimos curarlos en caso de que tengan metástasis de melanoma y esto requiere una reflexión que en este artículo es melanoma, tiempo para reflexionar. Pues bueno, vamos a reflexionar. Uno es que la incidencia de cáncer y de melanoma se ha multiplicado de una forma increíble en todo el mundo, sobre todo población de raza blanca, que es donde afecta más este tipo de tumor, por supuesto. Y además los costes sanitarios. Cuidado, porque tenemos nuevos tratamientos, pero este aumento de nuevas terapéuticas, que bienvenido sea y es gran noticia, también alguien lo tiene que financiar, ¿no? Y tenemos unos costes medios de paciente que dependerán de en qué estadio tenemos el tumor. Esto es Italia, ¿no? Que es un país de nuestra zona, más o menos en Europa, sur de Europa. Bueno, un melanoma de estos tan in situ, tan fáciles, se extirpa y vale la curación del paciente 149 euros. Mientras que un estadio 4, un paciente con metástasis a distancia, es mucho más difícil de curar y además tenemos que darle tratamientos con toxicidades, con una batalla que a veces son muchos años y además se va multiplicando el coste. Fijaros, esto es España. Un melanoma incipiente, ya no tan incipiente, se costaría este precio de 1.600 euros y 88.000 euros un estadio 4 para un tratamiento que muchas veces esto se tiene que multiplicar varias veces. Bueno, en Europa estamos aquí en mortalidad. No está mal, porque en realidad si lo comparamos con Polonia o Latvia, pues la mortalidad es la mitad, ¿vale? Pero si nos comparamos con Suiza, pues tampoco estamos tan bollantes. ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa por la inversión en salud. Y cada país tiene sus presupuestos. Nos preocupa mucho que, por ejemplo, en España, con la crisis, se empiecen a retrasar las financiaciones de medicamentos que están archidemostrados que mejoran la supervivencia de melanoma. Por ejemplo, la adyuvancia. Cuando el paciente se ha operado tiene un gran riesgo de recaer con metástasis a distancia, podemos tratarlo. Y tenemos medicamentos que lo permiten, pero todavía, y esto ya lo sabemos desde hace años, y todavía hoy en España no hay financiación por cuestiones de presupuesto. Esto cuidado porque los pacientes, las asociaciones, todos nosotros los profesionales tenemos que denunciarlo. Pero ¿qué tenemos en medicina de precisión? Podemos también hacerlo mejor nosotros, porque en realidad
cuando decidimos todo el tratamiento de un paciente de melanoma, lo que vamos a hacer, lo que le vamos a recomendar, el seguimiento, todas las pruebas en los años siguientes se basan en una estadificación clínica e histológica con las biopsias del tumor que es muy insuficiente, ¿eh? Porque predicen en estas curvas el riesgo del paciente. Con esto decidimos todo, pero en realidad voy a deciros que esto es bastante impreciso. Esto es lo que utilizamos hoy en día, ¿eh? Entonces, sí, esto nos dice que el riesgo de un paciente con un melanoma muy delgadito, cogido a tiempo, es muy pequeño, 7%. Cuando el tumor ya tenía células en los ganglios, esto es mucho más elevado. Y aquí los riesgos intermedios. Muy bien, esto es lo que nos dicen las estadísticas con estas clasificaciones. Pero en realidad, señores, la mayoría de pacientes que van a fallecer de melanoma, porque hay muchos más tumores en este grado que en este, afortunadamente, pero estos pacientes también van a tener metástasis. ¿Qué nos pasa? Que estos son tan frecuentes que no los podemos seguir, no los podemos tratar a todos, con lo cual ahí tenemos un primer problema. ¿A quién tenemos que seguir, vigilar de forma intensiva y a quién no hace falta? Pues no lo sabemos muy bien. ¿Y a quién deberíamos tratar antes de que aparezcan las metástasis y a quién no? Pues no lo tenemos muy claro, porque en realidad este es el kit de la cuestión. Y esto podría reducir los costes, las toxicidades y ser mucho más eficientes. Por lo tanto, primera reflexión, medicina de imprecisión en melanoma hoy en día, ¿eh? Hay guías clínicas y con muchas pautas distintas. Hay tipos de seguimientos más intensivos. Nosotros en el hospital hace muchos años decidimos que a los pacientes de melanoma los queríamos vigilar de una forma muy intensiva, con pruebas, y demostramos desde nuestros trabajos que se han incorporado en las guías internacionales de evidencia que esto sirve. Cuando detectas metástasis asintomáticas y el paciente no tiene ninguna molestia, es mucho mejor para poder tratar a este paciente y conseguir su curación, ¿eh? Estas gráficas lo expresan. Aquí el paciente tendría una enfermedad muy avanzada que se diagnostica tarde porque no le hemos hecho un seguimiento intensivo y tiene síntomas, dolor aquí, dolor allá, y aquí es un paciente que lo detectamos con un escáner, por ejemplo, y no tiene ninguna molestia. Bueno, ahí tenemos estudios de coste-eficacia. El seguimiento intensivo es coste-eficacia. Esto ya lo sabemos, pero podríamos hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque todavía, como les decía antes, tenemos toda una serie de estrategias de tratamientos en el paciente que no están basadas en la precisión de quién necesita hacer qué. Y tenemos pacientes de bajo riesgo que no los podemos vigilar a todos de una forma intensiva porque el porcentaje global es bajo de recaídas, pero al final en números globales, el 23% del total de pacientes con metástasis de melanoma vienen de este grupo. Y esto es un problema. Estamos haciendo biopsias de ganglios centinelas, pero el 85% son negativas, no serían necesarias. Pero no sabemos a quién le va a salir positivo o negativo esto. Tenemos pacientes en adyuvancia que son medicamentos útiles, ya lo sabemos, pero solo en un porcentaje de estos pacientes y pueden tener toxicidades y podríamos ahorrar muchos costes o utilizar estos medicamentos en pacientes que lo van a necesitar seguro, ¿no? Y el paciente estadio 4, pues todavía estamos por mejorar mucho los resultados globales. Bueno, hay buenas noticias. Estamos trabajando en biopsias líquidas para evitar tantas pruebas, tantos escáneres, tanta radiología que es cara y no es banal. Y esto pues seguramente será el futuro para detectar aquel paciente que tiene algo asintomático. Tenemos también perfiles de expresión génica en el tumor que ya están comercializados, pero no están financiados en España, ¿eh? De hecho, estos perfiles se basan en estudios moleculares que nos dicen mejor que todo lo que tenemos en estas clasificaciones, que son lo que utilizamos en el día a día, de quién va a tener más riesgo de estos pacientes, a quién vamos a tener que vigilar más o menos. Y esto para los pacientes es muy importante. Bueno, poco a poco pensamos que esto va a ir llegando. Y un proyecto que nos parece muy importante para terminar es que la medicina personalizada y de precisión se va a basar, pensamos muchos de nosotros, no solo en el estudio molecular del tumor o en la biopsia líquida, sino en toda la información del paciente. Factores sociales, factores basados en
qué medicamentos toma, variables bioquímicas, variables clínicas, qué enfermedades tiene el paciente o qué edad tiene. Incluso el sexo puede variar muchas cosas. Factores relacionados con su piel. Sabemos que también influyen en el comportamiento y el pronóstico de estos tumores. Obviamente los estudios moleculares y de genética, y todo junto. ¿Cómo vamos a poder trabajar con esto? Pues herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Tenemos un proyecto en este momento en marcha, y hay otros en el mundo, donde esperamos encontrar con unos algoritmos que permiten manejar miles de datos de los pacientes y obtener resultados muy precisos de cuál es el riesgo del paciente y qué tratamientos le pueden beneficiar en qué momento y cuáles no. Por lo tanto, un poquitín, el resumen es que tendríamos que conseguir, y pienso que debo ser optimista en esto, diagnosticar mejor la enfermedad y ayudar a los pacientes que lo necesitan con cada intervención, en cada momento, entendiendo cuál es realmente su enfermedad. En algunos pacientes en los que estamos haciendo muchas cosas no serían necesarias. Mientras que en otros en los cuales pensamos que el riesgo es menor, sí que serían necesarias. O decidir en qué casos debemos aplicar los tratamientos antes o después de que el tumor se pueda manifestar de nuevo. Por tanto, en resumen, conclusiones. Yo quería transmitirles un mensaje de realismo, pero optimista. Y a pesar de que es un tumor con mucha mortalidad cuando se diagnostica en etapas avanzadas, se puede hacer un diagnóstico precoz. Vayan al médico si hay algo en la piel que cambia de color o de aspecto, que no cura, que les llama la atención. Tenemos grandes avances en medicina personalizada que han mejorado mucho la supervivencia de los pacientes, pero esperemos que muchas otras cosas lleguen pronto para mejorar estos resultados. Y 2 fotografías muy lindas, escojan la que quieran, porque en realidad el mensaje es que hay que hacer camino y en realidad caminando se aprende, ¿no? Nunca nos vamos a detener y no nos podemos quedar tranquilos con lo que se ha conseguido y con lo que estamos haciendo. Yo también soy crítico muchas veces con los diseños de la investigación translacional, los ensayos clínicos, que a veces podrían ser mucho más rápidos y mucho más eficaces. Pero para eso tenemos que discutir otro día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Malvey, por esta presentación que nos ha ilustrado tanto y que nos ha dejado muy claro que ante cualquier duda hay que ir al médico, ¿verdad? Bien, pasamos a la última ponente de esta tarde, a la doctora Inés Guix, que, bueno, le ha quedado poquito tiempo, pero que nos sabe muy mal porque nos está atendiendo, como he dicho al principio de esta presentación, desde San Francisco. Y nos va a hablar sobre el uso de los datos transcriptómicos para predecir el pronóstico e identificar potenciales mecanismos radiosensibilizantes en pacientes con glioblastoma. Adelante, doctora Guix. Pero quería poner. Hola, ¿me oís? No consigo compartir la pantalla. Te oímos, pero no te vemos. Sí, lo que pasa es que no estoy consiguiendo compartir la pantalla. Un momentito. Quizás es prohibido. ¿Ahora? Ahora. Vale, un segundito, ¿eh? No me aparece la opción de share me sale como que no la puedo clicar. Iván. La opción de compartir la pantalla. Ahora, perfecto, ya está. Muy bien. ¿La estáis viendo ahora? Mi pantalla. Sí. Perfecto. Sí, ahora sí. Ok, pues bueno, buenas tardes. Mi nombre es Inés Guix, soy médico especialista en oncología radioterápica y actualmente pues trabajo haciendo investigación en la Universidad de California en el campo de la bioinformática aplicada a la oncología. Bueno, esta breve charla se titula Utilidad de datos transcriptómicos para el manejo de glioblastomas. El título suena un poco raro, pero el tema es muy interesante, es menos denso de lo que parece y poco a poco lo iremos viendo. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué es un glioblastoma? Pues es un tipo de tumor cerebral maligno. Tiene una incidencia de entre 2 y 3 casos por cada 100.000 personas y aunque esta cifra no parezca muy alta, el glioblastoma aún así es, de hecho, el tumor cerebral primario más frecuente y más agresivo de todos. Está compuesto por unas células denominadas astrocitos,
que proliferan descontroladamente haciendo que el tumor crezca rápido y que en esta imagen son las células que podéis ver en verde. En condiciones normales, estos astrocitos están entre las neuronas y tienen muchas funciones muy importantes para el buen funcionamiento del sistema nervioso central, como por ejemplo dar soporte estructural a todo el tejido y envolver a los vasos sanguíneos para controlar la entrada de sustancias al cerebro. Bueno, ¿y cómo se trata este tipo de cáncer? Pues el esquema que se sigue se llama STUP y básicamente tiene 3 patas. En primer lugar, la cirugía, para extirpar tanto tumor como sea posible. En segundo lugar, la radioterapia, que es un tratamiento con radiaciones para destruir a las células tumorales. Y el tercer pilar es la quimioterapia con temozolomida. Pero, ¿se trata así a todo el mundo de la misma manera? Pues, aunque a día de hoy el esquema sigue siendo ese, esto poco a poco está cambiando y cada vez se tiende más hacia la medicina personalizada. Esto ya es una realidad en muchos tipos de cánceres, como han explicado en las charlas los otros ponentes, y en el glioblastoma lo más probable es que en el futuro cercano se siga el mismo camino. ¿Cómo es que se está produciendo esta tendencia? Pues uno de los principales motivos es que cada vez están apareciendo más repositorios con datos clínicos de miles de pacientes que están empezando a permitir recopilar suficiente información como para identificar pequeños subgrupos de personas dentro de cada tumor que son ligeramente distintas al resto. Pero bueno, me imagino que os preguntaréis, ¿a qué me refiero cuando hablo de datos masivos? ¿Cómo son estas plataformas realmente? Pues aquí pongo el ejemplo de una de las más importantes que existen, que es la llamada The Cancer Genome Atlas. Esta iniciativa empezó en el 2005, impulsada por el gobierno de Estados Unidos, y ya acumula información de más de 11.000 pacientes oncológicos con más de 33 tipos de tumores distintos que han ido recopilando a lo largo de estos años 20 hospitales de Estados Unidos y Canadá. Todos los datos, por supuesto, son anónimos y es imposible identificar a nadie, y la información que consta de cada individuo va desde su historia clínica, con tipo de tratamiento recibido, respuesta y supervivencia, hasta información molecular muy precisa de cada tumor, como es la secuencia de su genoma, o sea, ADN, para conocer el tipo de mutaciones presentes, el ARN, o sea, el transcriptoma, para saber qué vías genéticas están más activas, y el proteoma, el epigenoma, etc. Un montón de información que ocupa, pues un montón, 2,5 petabytes para ser exactos, que son ni más ni menos que 25.000 millones de megabytes. Un número que suena muy, muy grande, pero que aún impresiona más si se pone en perspectiva. Y es que, ¿cuánto es un petabyte? Pues es el equivalente a 13,3 años seguidos de vídeo de televisión en alta definición. O lo que es lo mismo, 212.000 DVDs. Una barbaridad. 1,5 petabytes es lo que ocupan todas las imágenes de Facebook. Y 20 petabytes es el peso total de los datos que Google procesa en un solo día. En resumen, que estamos asistiendo a un boom de información que, si la usamos bien, puede ser una oportunidad muy buena para mejorar la medicina. ¿En qué sentido lo digo y cuáles son las aplicaciones posibles de todo esto? Pues fundamentalmente 3, parecidas a lo que comentábamos antes. Primero de todo, identificar subgrupos de personas que, pese a tener el mismo tipo de cáncer, tienen un pronóstico diferente. En segundo lugar, aprovechar esto para entender cuáles son las causas de esta distinta respuesta. Y por último, y lo más importante, usar estos nuevos conocimientos para desarrollar nuevas dianas terapéuticas. Pero bueno, estábamos aquí para hablar del glioblastoma, ¿no? Me he ido un poco por las ramas, pero no me he olvidado, así que vamos allá. En el tratamiento del glioblastoma, tanto la radioterapia como la quimioterapia actúan produciendo daño en el ADN de las células cancerígenas, de manera que si estas lesiones persisten, las células malignas mueren. La respuesta a este tipo de terapias, por tanto, está muy determinada por la capacidad reparativa de los tumores. Y lo que es muy interesante es que hace 2 años se descubrió en ratones que una de las cosas que influye mucho en esta capacidad es la vía de una molécula que se llama TGF-beta, ya que los tumores que tienen inactivada esta vía pasan a reparar el ADN con un mecanismo muy ineficiente que hace que sus células se destruyan mucho más fácilmente en respuesta a la radiación o a la quimioterapia. ¿Pero ocurre lo mismo en los humanos o solo en los ratones? ¿Cómo podemos averiguarlo? Pues antes de continuar, paremos un momento y por un segundo imaginaros que sois los directores de un gran hospital o laboratorio y queréis conocer esta respuesta. ¿Qué haríais? Tenemos varias opciones, ¿no? La primera es pasarle el muerto a otra persona.
La segunda es organizar un estudio clínico, que es una opción muy válida, pero que, como sabéis bien todos vosotros, requiere muchísimo tiempo y dinero que no siempre están disponibles. Y la tercera, que es de lo que hemos estado hablando en esta presentación, es aprovechar los recursos que tenemos de plataformas como las que hemos discutido para extraer información que ya está disponible. Esta opción, por supuesto, para validar conclusiones no es una alternativa a los ensayos clínicos en absoluto, sino solo un complemento, pero sí que en estudios exploratorios intermedios es una gran ayuda, agiliza mucho el proceso y aunque comprender y analizar los datos de manera adecuada no es nada fácil y requiere tiempo, cuesta 0 euros. Y aquí lo que vemos, pues volviendo al caso, es precisamente el resultado de analizar el transcriptoma de los tumores de pacientes con glioblastoma de la plataforma de Cancer Genome Atlas. Si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, vemos que cada punto representa un paciente y en los ejes se mide la actividad de las vías del TGF-beta y de este mecanismo ineficiente de reparación del ADN, que se conoce como Alternative End Joining. Y vemos que, como en los ratones, estas vías están inversamente relacionadas, de manera que tenemos pacientes del grupo azul y del grupo naranja. Si, como en el gráfico de en medio, comparamos la cantidad de daño en el ADN que hay en los tumores de los pacientes de cada uno de estos dos grupos, vemos que los azules tienen significativamente más lesiones, lo que indica que, como esperábamos, sus glioblastomas reparan peor este tipo de daño. Y si por último comparamos en el gráfico de la derecha el tiempo libre de progresión de ambos, vemos que la respuesta al tratamiento de los pacientes azules dura más y por tanto es mejor, como preveíamos. La diferencia no es enorme, pero no está nada mal y es esperanzadora. ¿Posible utilidad de saber todo esto? Pues bueno, esto sirve sobre todo para generar hipótesis sobre posibles dianas terapéuticas, que entonces hay que validar haciendo experimentos en un laboratorio y si se demuestra que funcionan, hay que estudiar en un ensayo clínico con humanos. En este caso, hay dos aplicaciones muy interesantes que vale la pena seguir investigando. La primera, que podría ser de ayuda, es dar tratamiento con inhibidores de TGF-beta a los pacientes del grupo naranja, que tienen peor pronóstico, para así intentar hacer que se comporten como los azules y respondan más a la radioterapia y a la quimioterapia, lo cual ahora mismo estamos estudiando en ratones. Y lo segundo, que podría ser prometedor, es en los pacientes del grupo azul cuyos tumores utilizan este mecanismo ineficiente para reparar el ADN, bloquear incluso más este proceso dando inhibidores de esta vía para todavía hacer que respondan aún más al tratamiento. Y ya para acabar, ¿hacia dónde va entonces el futuro de todo esto de la medicina personalizada? Pues yo creo que la gran oportunidad de futuro es la historia clínica electrónica compartida. Lo cierto es que desde que los hospitales guardan la información informáticamente, en vez de en papeles escritos a mano como antes, se genera una cantidad inmensa de imágenes de radiografías, resultados de analíticas, constantes vitales y de todo. Este tipo de información supone una gran oportunidad para el futuro de la medicina, pero para que pueda ser útil todavía afronta 3 grandes retos. El primero es que está desestructurada, ya que los informes médicos son textos de forma libre que un ordenador no es capaz de entender bien, aunque es cierto que el procesamiento del lenguaje natural está avanzando mucho. Y el segundo y el tercero son que en general la información está descentralizada, cada hospital tiene la suya, y poco estandarizada, porque en cada sitio se recoge y guarda de forma diferente. Pero esto, sin embargo, es algo que puede poco a poco irse mejorando y sobre todo aquí en Europa. Tenemos la suerte de tener una gran red de hospitales públicos muy buena, que en mi opinión no tiene nada que envidiar al sistema sanitario de Estados Unidos, sino al contrario. Y también tenemos la suerte de que los hospitales de esta red utilizan programas informáticos parecidos o incluso el mismo a veces, por lo que cada vez es más fácil unificar y compartir la información entre centros, como en España ya se hace dentro de cada comunidad autónoma. Así que creo sinceramente que esto es solo el principio. Bueno, muchas gracias si habéis tenido la resistencia para aguantar hasta aquí y muchísimas gracias a la EEC por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Guix. Es una pena que nos hayamos quedado sin tiempo porque hay una serie de preguntas interesantísimas que se nos han quedado en el tintero, pero que no podemos alargar más este webinar. Quería agradecer a todos los ponentes la maravillosa exposición y el rato que hemos compartido y también a los colaboradores que nos han hecho viable este webinar, como Bayer, Janssen o Palex, porque al final
trabajando todos juntos, yo creo que nos acercaremos a un escenario idílico y que es el que queremos ver todos, que es que el cáncer algún día se pueda curar y sea una enfermedad crónica. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Gracias.